Cuenta una leyenda que la idea del primer abanico plegable nació una noche de verano de mucho calor, cuando un murciélago entró en la casa de un humilde matrimonio japonés fabricante de abanicos y cayó herido en el suelo. Al observar la membrana plegable de sus alas, surgió la idea de fabricar los abanicos imitando los miembros de este animal. La clave de la fabricación del abanico plegable está en su estructura, es decir, en las varillas que lo conforman. Francisco comienza el proceso por el corte de las piezas de madera. Según la calidad del abanico, esta puede ser de peral, abedul, haya o plátano. Para los abanicos de lujo se utilizan maderas nobles como el palo santo, palo rojo, sándalo o ébano. A veces también se usa marfil, hueso o nácar. Después, nuestro amigo el artesano divide los tacos de madera en láminas para obtener las unidades básicas, que son las varetas o varillas. Cada abanico lleva un número par determinado de varillas, entre 12 y 32, y a veces más según el modelo. Naturalmente, cuantas más varillas lleve el abanico, más finas tendrán que ser las láminas. En la máquina de sacar el molde, Francisco perfila la forma de las varillas agrupadas en pequeños paquetes, conteniendo todas las que necesita cada abanico. Vamos a hacer el rebaje de la guía para poder empalmar la madera, una madera sobre la otra. Las varillas de los abanicos de lujo tienen dos partes: la varilla propiamente dicha o puente, que es de madera noble, y la guía, cuyo material es más común. La parte donde se unen unas con otras se diferencia en la varilla y toma el nombre de pezón. Cuando ya tiene cortadas las varillas o puentes, Francisco hace el repaso primero con la lima, luego con la cuchilla y al final con la lija, para dejar limpios de asperezas todos los cantos del abanico. Las guías son de maderas más comunes como peral, abedul, plátano, y Francisco las corta en pequeños paquetes con forma de libro. Después de agruparlas con una goma elástica, rebaja las puntas de las guías y de las varillas para poderlas pegar entre sí sin que aumente el grueso del abanico. Enguiar consiste en pegar las guías al varillaje. Para ello, Francisco pone cola en las puntas rebajadas y va pegando una a una las varillas. Tiene que estar en una posición vertical para que después cierre el abanico bien y abra también. La longitud de las guías y su proporción con las varillas depende del tamaño de la tela o país que se vaya a colocar según el modelo de abanico. Según el tamaño de la tela, después cortamos por donde viene bien. La guía es abedul.
Suelen hacer alguna en plátano o en otras maderas flojitas, pero el abedul es una guía que va bastante bien. Una vez pegadas las guías, Paula lija una a una las superficies de cada varilla para dejarlas más finas y quitarles las rayas que hayan quedado de la sierra. Primero se hace medio y después el otro medio. Ahora ponemos la plantilla encima, que es lo que vamos a realizar, y lo preparamos para taladrar y después hacerle el calado. Ahora atamos la plantilla en el medio abanico. Ahora ya lo tenemos listo para taladrar. Cuando Francisco y Josefina fabrican abanicos de maderas nobles, los decoran con trabajos y dibujos artísticos de más valor. Para iniciar el calado de las varillas deben hacer unos agujeros en los dibujos preparados en unas plantillas. Por esos agujeros, nuestro amigo Francisco introduce el pelo de la sierra de calar para iniciar la decoración del varillaje. En la sierra de Ballesta, accionada con sus pies, el artesano hace el calado, que consiste en cortar con paciencia el dibujo marcado previamente en el interior de las varillas. Para este trabajo, los montones de varillas deben estar bien sujetos para que no se muevan mientras se calan. Todos los dibujos que tenemos en la fábrica, todos son de mi mujer. Eso era lo importante de una fábrica de abanicos. El poder tener un diseño propio y un nivel de dibujo más elevado o menos. Aunque los operarios conocían los secretos de todas las fases de este complejo proceso, cada uno se especializaba en algunas tareas concretas. Francisco las conoce todas, pues ya empezó a trabajar de abaniquero en su juventud. Mi oficio era ebanista, hacer muebles. Y después me vine aquí a la fábrica de mi suegro y ahí me puse a hacer los abanicos. Francisco va soplando continuamente el polvo que se hace en la superficie y que le impide ver el dibujo. Y es que, para el proceso del calado de las varillas se requiere mucha atención y habilidad. Tienes que tener mucha agilidad para poder sacar los rincones bien. En cuanto obligas el pelito un poco se rompe. Lo que vamos a hacer es pulirlo para darle brillo y para quitarle las imperfecciones a la madera, las rayas que se puedan haber causado por tratarlos con las máquinas. Una vez caladas, Paula procede al pulido de las varillas, una a una con ceras especiales para quitarles las rayas que han quedado en la superficie durante todos los procesos anteriores. Otro tipo de decoración de las varillas es el grabado. Para ello se utilizan unos buriles especiales que la propia artesana se fabrica a partir de unas piezas de acero plata. Además de ser la creadora de los dibujos, Josefina es la especialista en el proceso de grabado que se puede hacer sobre la superficie lisa o sobre los dibujos calados previamente. Con un nuevo pulido a base de ceras especiales, Paula va a dejar preparadas las varillas para el patinado. Patinar consiste en darle un color de fondo al relieve que Josefina ha hecho en las varillas y este trabajo corre a cargo de sus hijas Paula y Elena.
Esta es una pintura que se llama celulosa y depende de la madera, le damos un tono u otro. Hay que ir con mucho cuidado porque luego hay que pasar disolventes y el disolvente aclara mucho la madera, chupa como si dijéramos en la celulosa y luego tienes que pulirlo y no se puede pulir muy fuerte. La pintura de celulosa que ha aplicado Elena se seca al instante. Después, Paula limpia la superficie de las varillas con un disolvente de tal modo que la pintura quede solo en el relieve. Ahora se pasa el maqueado, pero primero se le da un fondo blanco a las flores y al demás dibujo, pero vamos, más que nada el motivo de flores, para que se le dé más realce que lo demás. El maqueado consiste en llenar de color algunas partes del relieve que se ha hecho en las varillas. Las cabezas o cabeceras son dos varillas más gruesas situadas en los extremos del abanico y que reciben también el nombre de maestras o patrones. Ya están pulidos, pero vamos a pulirlos de nuevo porque después de pintarlos y limpiarlos un poco con disolvente, pues queda manchada la madera y volvemos a pulirlos para que quede el color natural de la madera y le dé ya el brillo. Terminada la decoración, las varillas se pasan al pulido final donde se les da el brillo definitivo y quedan preparadas para pasar a la teladora. Pues voy a poner la tela sobre aquí y la vamos a plisar. Y así ponemos el molde y ya se queda todo plisadito, y luego se corta y se pone en el abanico. Y ya queda correcto. Pepita es la teladora y su trabajo consiste en colocar el país a cada abanico según el modelo. Para ello se utiliza papel, vitela o tela de percal y encajes, aunque lo más usual es esta última. Después de cortar la tela a la medida, la plisa metiéndola en un doble molde de cartulina donde quedan marcados los pliegues. Luego se saca y ya se queda a punto de cortar. Luego lo atamos así para poder cortarlo bien. En su trabajo, la teladora debe procurar que no sobre ni falte tela, ya que esta es la que sujeta todo el abanico. Para tapar los empalmes de las varillas con las guías y para que éstas no se vean, la teladora pega un papel especial tintado del mismo tono que la tela que se va a poner. Cuando la cola se ha secado, la teladora corta el papel sobrante con la tijera. ¿Ves? Así ha quedado todo cubierto y no se ve nada de madera. Y ahora colocamos la tela. Llega el momento de pegar sobre las varillas el país, en este caso de tela. Con la habilidad y rapidez que le ha dado la experiencia, Pepita se encarga de la terminación del abanico con todos sus detalles finales. Dependiendo del material con el que se haya hecho el país del abanico, su decoración puede ser grabada, bordada o pintada. Cuando ya está montado el país en los abanicos, Francisco coloca los remaches definitivos o rosetas para sujetar las varillas. Algunos abanicos llevan el toque personal del artista pintor que deja su trabajo impreso en el país o tela. Motivos florales, figuras, paisajes, son algunos de los temas con los que Rafael da el toque final al largo proceso de fabricación del abanico.
Francisco y Josefina todavía continúan practicando esta modalidad artesana de la fabricación de abanicos, que tiene su máximo exponente en la localidad valenciana de Aldaya, y sus hijas Paula y Elena continúan con esta actividad heredada de anteriores generaciones. Su trabajo todavía hoy tiene demanda en aquellas ciudades donde los abanicos de calidad son valorados en su justo precio.